Buenos días, niños y niñas. El día de hoy nos toca trabajar el área de comunicación. Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Hoy responderás a estas preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? ¿Y cómo elaborar una receta saludable como resultado de mi investigación? Para ello te invitamos a participar de esta actividad donde tendrás la oportunidad de entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. ¿Cuál es la meta a lograr el día de hoy? La meta es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Primero vas a planificar tu entrevista. Recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Luego vas a organizar la información para exponer la receta saludable que elaborarás al finalizar la presente semana. Inicia la planificación de tu entrevista. Aquí tenemos el siguiente esquema. ¿A quién entrevistarás? Entonces, aquí tú vas a colocar los nombres y apellidos de tu familiar. Tú vas a elegir, ya sea a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu tía, o quizás también puede ser a tus abuelitos. ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Recuerdas cuál es el propósito de la entrevista? Así es, para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de mi comunidad o región. ¿Cómo lo harás? Lo vas a hacer a través de preguntas, ya sea de manera verbal o de manera escrita, y registrar o anotar las respuestas. Organiza tus ideas. Observa con atención el siguiente organizador y completa con los nombres de los alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Por ejemplo, aquí observas en el organizador dice alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Aquí te están dando como ejemplo la quinoa. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? En los siguientes recuadros, tú vas a ir anotando otros alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o en tu región. Aquí puedes ayudarte con tus familiares y le puedes preguntar qué alimentos nutritivos se cultivan en el lugar donde tú vives y los vas a ir anotando. De los alimentos que registraste, vas a elegir uno o dos sobre los cuales te gustaría conversar durante la entrevista y los vas a anotar en el cuaderno. ¿Recuerdas el organizador que acabas de llenar? De ese mismo organizador donde tú has escrito otros alimentos nutritivos, entonces tú vas a elegir uno o dos, de acuerdo a como tú lo decidas. Según los alimentos nutritivos elegidos, vas a organizar tus ideas para realizar la entrevista a los integrantes de tu familia. Vas a escribir las preguntas, ya sea en tu cuaderno o en una hoja de rebuso. Por ejemplo, aquí continuamos con la quinoa. Entonces, si tú eliges la quinoa, aquí tienes unas posibles preguntas que tú podrías utilizar para realizar tu entrevista. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? En este caso, ¿cuáles son los ingredientes que se necesitarían para preparar un potaje a base de quinoa? ¿Y cómo se prepara? Es decir, ¿cuál sería el procedimiento para elaborar dicho potaje? Vas a organizar y preparar tu entrevista. Podrías anotar en tu cuaderno o en una hoja de rebozo. Aquí tenemos el esquema, organizando y preparando mi entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Aquí vas a presentar al familiar que tú has elegido para poderle realizar la entrevista. Luego dice, nombre del entrevistador. ¿Quién es el entrevistador? Así es, eres tú el entrevistador. Por lo tanto, aquí debe de figurar o debes de escribir
tus nombres y apellidos. Nombre del entrevistado. Aquí va a ir los nombres y apellidos de tu familiar a quien tú le vas a realizar la entrevista o a quien tú le vas a aplicar las preguntas. El tema es sobre los alimentos nutritivos que se producen en tu comunidad o en tu región. Y la fecha, entonces aquí vas a colocar la fecha del día de hoy. Luego viene el cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras preguntas al momento que organices y prepares tu entrevista. El cuerpo o cuestionario viene a ser ya el desarrollo de la entrevista y está compuesto por las preguntas que tú vas a realizar. A tu familiar que tú elijas, le vas a realizar cada una de estas preguntas y lo que te va a ir respondiendo, tú lo vas a ir anotando. Recuerda que tú puedes agregar otras preguntas que estén en función del tema que tú has elegido. Y finalmente viene el cierre. Vas a pensar en cómo tú vas a cerrar tu entrevista, es decir, cómo la vas a finalizar. Vas a finalizarlo agradeciendo a tu familiar por el tiempo que te ha brindado para que tú le puedas realizar la entrevista. Continúa con la organización de la entrevista. Para ello, toma en cuenta lo siguiente. Vamos a ir viendo cada uno de los recuadros. ¿Cómo presentarás al entrevistado? Aquí tú vas a dar los nombres y apellidos completos de tu familiar. También puedes mencionar cuáles son sus sueños o sus metas. ¿Cómo formularás las preguntas al entrevistado? Recuerda que las preguntas deben de estar en función al propósito de la entrevista. Lo puedes hacer de manera verbal o de manera escrita y tienes que darle la debida entonación. ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? Esto viene a ser en la parte final o en el cierre. Puedes decirle muchas gracias, le agradezco por la oportunidad o por el tiempo brindado, etc. Tomarás nota o grabarás la entrevista. Eso lo vas a decidir tú de acuerdo a cómo lo estás organizando. Vamos, tú puedes. Antes de iniciar la entrevista, vas a tener en cuenta los siguientes aspectos. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Vas a acordar con él o con ella el día y la hora de la entrevista. Vas a leer las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Vas a ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas. Las repreguntas es volver a realizar una segunda pregunta sobre el mismo tema para darle oportunidad al entrevistado de que pueda ampliar sus respuestas. Vas a prever los materiales que utilizarás, ya sea para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. ¿Cuáles son los criterios que vas a tener en cuenta durante la entrevista? Vas a iniciar la entrevista presentando al entrevistado y le vas a comunicar el propósito de la entrevista. Mantén un contacto visual con el entrevistado mientras estén dando sus respuestas. Mantener un contacto visual con el entrevistado es una señal de respeto. Realiza las repreguntas para ahondar en el tema que se está abordando. Vas a tomar nota, vas a grabar las respuestas del entrevistado. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Recuerda, tu tono de voz no puede ser ni muy alto ni muy bajo. Tiene que estar adecuado al ambiente donde tú estás realizando la entrevista. Te vas a apoyar en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación, es decir, mantener la secuencia. Vas a escuchar con atención al entrevistado y vas a cerrar la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Inicia la entrevista. Ya tienes todo preparado, es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación. Vas a iniciar tu entrevista a la hora acordada.
Saluda y explica que la meta de la entrevista es recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de la comunidad o región. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas relacionadas a la preparación de recetas saludables que preparaste para este momento. Vas a grabar o anotar en tu cuaderno o en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas del entrevistado son breves, puedes ampliar el diálogo planteando repreguntas. Al terminar o culminar tu entrevista, le vas a agradecer a tu familiar por la información que te ha brindado. Luego vas a invitar al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Vas a leer las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego lo vas a organizar en tu cuaderno o también en las hojas de reuso en la que venías trabajando. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, la vas a compartir con tus otros familiares. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica como familia para tener una vida saludable? ¿Será importante conocer cómo se prepara una dieta saludable? ¿Por qué? Te vas a formular estas preguntas y lo vas a escuchar poniendo mucha atención. Recuerda tu meta de aprendizaje, entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo lo lograste? Vas a reflexionar y vas a evaluar tus aprendizajes. Aquí tienes la tabla con cada uno de los criterios que vas a tener en cuenta para poder evaluar tus aprendizajes y los recuadros donde dice lo logré y necesito ayuda. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Si tú lo has logrado, entonces marcarás en este recuadro. De lo contrario, marcarás donde dice necesito ayuda. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. Tomé apuntes o grabé mientras escuchaba la información. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Recuerda, vas a guardar tus anotaciones en tu portafolio, pues te van a servir de mucha utilidad en las próximas actividades para elaborar por escrito una receta saludable. Bien, niños y niñas, ya tenemos todas las indicaciones respectivas para realizar las actividades del día de hoy. Recuerda, vas a realizar una entrevista a un miembro de tu familia con la finalidad de recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. No olvides que debes de enviar tus evidencias. Entonces, niños, manos a la obra.